Con el lema de Jordan tenemos una función continua en los números complejos del semiplano positivo a partir de cierto módulo, R0, que tiende a 0 cuando el módulo de z tiende a infinito. Entonces, precisamos que la función sea continua en el semiplano superior a partir de un cierto módulo, R sub 0. Bueno, y además que tienda a 0, se haga pequeña cuando el módulo de z tiende a infinito. Y consideramos un parámetro real lambda positivo. Entonces, la integral en lambda r de e a la i lambda z por f de z tiende a 0 cuando r tiende a infinito. Y gamma r es la curva r por e a la i t, o sea, si acá tomo el parámetro r, de 0 a pi, o sea, media circunferencia de radio r. Entonces, fíjense que por la continuidad de f a partir de un r0, cuando el r es grande, siempre va a estar definida esta integral. Bueno, y lo que concluimos es que tiende a 0 cuando r tiende a infinito. Bueno, para demostrarlo, queremos acotar entonces el módulo de la integral en gamma r de e a la i lambda z por f de z de z. Bueno, esto es menor o igual que la integral en lambda r del módulo de i a la lambda z por módulo de f de z, módulo de dz. Y bueno, lo que sabemos por hipótesis es que el módulo de f de z es menor a epsilon si el módulo de z es mayor a r. Porque f de z tiende a 0 cuando el módulo de z tiende a infinito. Por lo cual, a partir de cierto r, tenemos que esto de aquí es menor o igual que la integral en gamma r, que epsilon por la integral en gamma r del módulo de i a la lambda z por módulo de dz. Ahora, ¿qué pasa? Esto es epsilon, la integral entre 0 y pi del módulo de e a la i lambda por r por coseno t más r por i seno de t, porque esa es la parametrización de la curva gamma r, r por coseno t más i seno de t, y esto es r, porque es el gamma punto de t, es la derivada de esta curva, tiene módulo r, de t. Ahora bien, fíjense, para estudiar el módulo de este número, me fijo quién es. Esto es e a la i lambda r coseno de t por e a la menos r seno de t. Esto es un complejo de módulo 1, o sea que el módulo de este complejo es esto que está acá. Me faltó el lambda, e a la menos r por lambda seno de t. O sea que esto aquí es epsilon por r por la integral de 0 a pi de e a la menos r lambda seno de t de t. Entonces, ¿cómo vamos a acotar esta función? Queremos acotar epsilon por r por la integral de 0 a pi de e a la menos r lambda seno de t de t. Entonces acá tengo graficado seno de t
observar es que la función es simétrica en 0pi respecto de x igual o de t igual pi sobre 2. O sea que lo primero que voy a hacer es escribir esto como 2 veces epsilon por r, la integral de 0 a pi sobre 2 de e a la menos r lambda seno de t de t. Y ahora lo que voy a observar es lo siguiente, para acotar esta función, e a la menos r lambda seno de t, es que la función seno de t de 0 a pi sobre 2 está por encima de la cuerda, o sea, de la recta que une 0 a pi sobre 2, de este segmento de recta. Pero ¿qué ecuación tiene esa recta? Es 2 sobre pi por t en 0 pi sobre 2, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es que 2 sobre pi por t es menor o igual que seno de t para todo t en 0 pi sobre 2. Bueno, pero si 2 sobre pi por t es menor o igual que seno de t, lo que tenemos es que e a la menos seno de t es menor o igual que e a la menos 2 sobre pi por t en t cuando t varía entre 0 y pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces vamos a usar esto para acotar esto acá. Entonces lo que tengo, aquí continúo esta cuenta, es menor o igual, voy a poner un asterisco aquí, es menor o igual que ¿qué cosa? Que 2 epsilon r, la integral de 0 a pi sobre 2 de e a la menos r lambda por 2 sobre pi por t de t. Bueno, y que gané con esto es que ahora esto lo puedo calcular. Esto es 2 epsilon por r por e a la menos r 2 sobre pi t dividido menos r 2 sobre pi todo esto evaluado entre pi sobre 2 y 0. Me faltan los lambdas acá. Acá un lambda y acá un lambda. Entonces lo que queríamos acotar, que era el módulo de esta integral, haciendo cuentas aquí, en lo que nos había quedado, queda que esto es menor o igual que epsilon por pi sobre lambda por 1 menos e a la menos lambda r. ¿Sí? Acá se cancelan las r, los dos, el pi y el lambda sobreviven, y como está este signo de menos acá, hay que cambiarle el signo, queda 1 menos e a la menos lambda r cuando evalúo en pi sobre 2. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? Fíjense, esto es menor que epsilon por pi sobre lambda, porque esto es menor que 1. Y bueno, eso es lo que queríamos probar, porque recuerden que queríamos probar que esta integral tendía a 0 cuando r tendía a infinito. Y bueno, y dado epsilon, si el módulo de z era mayor que r, obtuvimos que esto es menor que epsilon por pi sobre lambda. Así que eso concluye la demostración. Un ejemplo de aplicación del lema de Jordan es calcular
esta integral impropia, la integral de 0 más infinito de seno de x sobre x de x, que por definición es tomar el límite cuando r tiende a 0, límite cuando r tiende a infinito de la integral entre r y r de seno de x sobre x de x. Entonces, la función que se considera es la siguiente: f de z es e a la i z sobre z. Pues al principio puede parecer medio artificial, pero en realidad es algo general. Siempre la usamos esta función cuando tenemos trigonométrica, seno y coseno arriba, porque es natural, porque en realidad uno tiene esta fórmula, ¿no? Para seno de z se calcula como e a la i z menos e a la menos i z sobre 2i, y también hay una fórmula para coseno. Entonces es natural considerar esta función. Entonces fíjense qué tiene que ver con el lema de Jordan, porque hacemos lo siguiente: integramos esta función en esta curva cerrada que les voy a dibujar acá. Aquí está el 0. Acá tenemos R grande, menos R chica y menos R grande, y consideramos esta curva que estoy orientando. A esta curva cerrada, que recorrer este segmento, esta semicircunferencia, este segmento y esta circunferencia, le llamo gamma R. Lo que yo sé es que la integral en gamma R, gamma RR le voy a poner porque depende de los dos parámetros, de f de z, de z es 0 para todo R y R positivos, por el teorema de Cauchy, porque es una función holomorfa integrada en una curva cerrada en un abierto relleno. Es una función holomorfa en un abierto relleno y estamos haciendo la integral de una curva cerrada. Por lo tanto, esto siempre va a dar 0. Pero por otro lado, esa integral se puede escribir como la integral entre menos r, digamos, sí, la integral en el segmento menos r de f de x menos la integral en gamma r de f de z. Gamma r para cualquier r, gamma r de t es r por e a la it. Y t lo voy a considerar en 0 y pi. Acá va con un menos porque fíjense que estoy recorriendo la curva en el sentido horario, que es el sentido negativo. Más la integral entre r y r de f de x más la integral en gamma r de f de z de z. Esto sabemos entonces que es 0. Por lo tanto, si despejamos acá, dejamos las variables reales y las variables complejas por otro lado, nos queda que la integral entre menos r y menos r de a la i x de x más la integral entre r y r es lo mismo que la integral en gamma r menos la integral en la gamma r grande. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? ¿Cómo entra el lema de Jordan? Porque fíjense que esto tiende a 0 cuando r tiende a infinito. Esto es por el lema de Jordan. ¿Por qué? Porque si consideran la función e a la i z, está multiplicada por 1 sobre z. 1 sobre z tiende a 0 cuando el módulo de z tiende a infinito, y era exactamente la hipótesis del lema de Jordan, tener e a la i z por una función f de z que se haga 0 cuando z tiende a infinito. Bien, entonces esto va a tender a 0, y esto, ahora vamos haciendo un cambio de variable, nos va
a quedar exactamente lo que queremos calcular. ¿Por qué? Porque fíjense, esta integral de acá, si hago el cambio de variable u igual menos x, de u es menos de x. Entonces, esta integral de acá me queda la integral entre r grande y r chica de e a la i por menos x sobre menos x por menos de x, o sea que borro esto. Pero si además, esto es menos la integral entre r y r, cambiando el orden del intervalo de integración, de e a la i menos x, e a la menos ix, sobre x de x. Bueno, pero entonces, ¿qué tengo? Tengo que la integral de r a r de e a la ix menos e a la menos ix sobre x de x es igual a esto de acá, pero además esto es igual a la integral entre r y r a 2i por la integral entre r y r de seno de x sobre x de x. Porque recuerden que e a la x menos e a la menos ix sobre 2i es seno de x. Y yo quiero calcular el límite cuando r tiende a 0 y r tiende a infinito de esto. Pero entonces, fíjense que lo que me interesa, como esto que está acá, que es el lado izquierdo de esta igualdad, es esto, y yo ya sé que esto tiende a 0 cuando r tiende a infinito, yo sé que la integral que yo quiero calcular, la integral de 0 más infinito de seno de x sobre x de x, es igual al límite cuando r tiende a 0 de la integral en gamma r de e a la iz sobre z de z dividido 2i. Tengo que calcular entonces 1 sobre 2i por el límite cuando r tiende a 0 de la integral en gamma r de e a la iz sobre z de z. O sea que voy a estudiar esta integral. La integral en gamma r de e a la iz sobre z de z es, acá utilizo simplemente la definición, es la integral de 0 a pi de e a la i por r por coseno t más i seno t sobre r por coseno t más i seno t por la derivada de gamma r, que es i por la propia gamma r, o sea, i por r por coseno t más i seno t de t. ¿Está bien? Ya la habíamos hecho esta cuenta, pero en la circunferencia, si uno hace la derivada de la curva, es perpendicular al punto, o sea que es multiplicar por i. Girar 90, recuerden que es multiplicar por i. Bien, entonces, ¿esto qué queda? Queda la integral de 0 a pi de e a la i r coseno t menos r seno t
fíjense que tengo que estudiar el límite cuando r tiende a 0 de esta integral. Esto, cuando r tiende a 0, el integrando, digamos, tiende a 1, y la función es continua en un compacto. Entonces esto de acá tiende, cuando r tiende a 0, a i por pi. Por lo tanto, como lo que teníamos que calcular era esto dividido 2i, concluimos que la integral de 0 a más infinito de seno de x sobre x de x